Bienvenidos al Ray Studios, feliz fin de semana, feliz sábado, feliz domingo para cada uno de ustedes. En este video haremos un recuento de todas las noticias que ocurrieron durante una semana que no pudimos publicar en YouTube y lo estaremos publicando ahora de una forma organizada. Las noticias fueron muy interesantes durante esa semana. El primer video que vamos a publicar fue la noticia de Joe Biden cuando se confundió presidentes y confundió países. Él mencionó a Sisi, el presidente de Egipto, y lo confundió con AMLO, el presidente de México. También en este video yo doy una reacción inicial a la entrevista de la semana pasada de Tucker Carlson y Vladimir Putin, que me trajo algunos problemas, pero ya se puede hablar más libremente sobre esto. Y debo de recalcar, porque en este video yo daré mi opinión, pero han surgido otras informaciones que diré ahora. Por ejemplo, el mismo Putin dijo sobre Tucker Carlson que Tucker lo trató muy suave. Putin dijo eso sobre él. Putin dijo, yo me esperaba un reportero de Estados Unidos que sea con un poco de más presión, que sea un poco más directo. Yo esperaba preguntas más agresivas porque yo estaba preparado para responderlas, dijo Putin, y Putin dijo que no quedó satisfecho porque Tucker fue muy suave. ¡Wow! Aunque yo entiendo el punto de Tucker de por qué lo dejó hablar. Uno, Putin también dijo al principio de la entrevista, ¿vamos a hacer un show o vamos a tener una buena conversación? Porque le interesaba tener una conversación y no quería ser interrumpido y quería hablar por media hora de historia. Y Tucker lo dejó y después le preguntó, pero ¿qué tiene que ver todo eso con lo que está pasando ahora? Y lo más importante es que el mundo quería saber qué Putin tenía que decir, no lo que Tucker tenía que decir, por eso Tucker lo dejó hablar. Pero no se ve bien para Tucker al sol de hoy, después de que ha pasado mucho, de que Putin diga que la entrevista fue muy suave. Y también muchos han criticado a Tucker que no le hizo preguntas más directas, preguntas más importantes, preguntas más contundentes. Como por ejemplo la libertad de expresión en Rusia, la libertad de prensa, que ahora las noticias en Rusia no pueden hablar cualquier cosa, no pueden decir que hay guerra con Ucrania, deben de decir que hay una operación especial. Y también muchos querían que Tucker le preguntara sobre las muertes de opositores políticos que han pasado en Rusia, personas que han muerto bajo circunstancias extrañas. Y esto fue antes de lo que nos enteramos ayer, de la gran noticia de la muerte de Alexei Navalny, el principal crítico y opositor de Putin, que estaba en prisión por mucho tiempo, sentenciado a 19 años en prisión, y murió misteriosamente, y desde los Estados Unidos responsabilizan directamente, sin pelos en la lengua, a Putin. Y hasta dicen, si no, pregúntenle a Prigozhin qué le pasó al que se mete en el camino de Putin. Muchas personas querían que Tucker fuera más directo con esto, no lo fue, y es lo nuevo que ha pasado sobre ese tema. Aquí vamos a empezar con lo que pasó ese día, las noticias, desde el momento que no publicamos en YouTube, pero todo está aquí, a lo mejor de nuestras habilidades. Y recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video porque venimos con todo lo de la semana y para este lunes continuamos fresh con las últimas noticias porque no podemos estar atrás. Debemos de estar enterados de todo lo que acontece ahora en este 2024. The president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. Este fue el presidente Joe Biden que se confundió una vez más y en un momento cuando está siendo cuestionada su salud mental, un momento cuando cuestionan su capacidad para seguir siendo el presidente de los Estados Unidos y para volver a reelegirse por 4 años más. Un mal momento para equivocarse porque el presidente Joe Biden confundió 2 presidentes, 2 países y 2 fronteras muy diferentes, con idiomas muy diferentes, religiones muy diferentes y culturas muy diferentes. Las palabras de Joe Biden fueron las siguientes. Como sabes, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir las puertas para que la ayuda humanitaria entrara, o sea, a Gaza. Yo hablé con él y lo convencí para que abriera la puerta. Y hablé con Bibi para que abriera la puerta del lado de Israel. Ok, Sisi es el presidente de Egipto. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de México. El error de Biden aquí fue confundir el país de Egipto con el país de México. Quizás le pueda pasar a alguna persona esto, pero pasarle en televisión nacional o en televisión mundial al presidente en un momento cuando están cuestionando su salud mental es un poco devastador para el presidente. Y él también se refirió a Bibi. Bibi le dicen a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, pero no está claro si se abrió alguna puerta del lado de Israel. Simplemente Bibi dio el permiso o no tuvo oposición para que se abriera el cruce de Rafat, que es el cruce entre Egipto y Gaza. Y esto fue por un lado.
Por otro lado, Joe Biden fue cuestionado directamente y gravemente en una conferencia de prensa. Todo esto porque el fiscal especial Robert Hur publicó un informe en el que dice que no pueden procesar ni acusar a Joe Biden por los documentos clasificados que encontraron en su carro en su garaje de Delaware porque la capacidad mental del presidente Joe Biden no está al nivel que debe de estar. Y lo que escribió el fiscal especial Robert Hur dice lo siguiente: aunque Biden no será acusado, Hur escribió que el presidente no recordaba cuándo murió su hijo ni cuándo se desempeñó como vicepresidente, lo que aumentó las preocupaciones sobre la capacidad cognitiva de Biden entre sus críticos. A Biden lo presionaron sobre este informe en la conferencia de prensa y Biden se molestó y dijo: yo estoy bien, sé qué estoy haciendo. Pero entonces, justo después, Joe Biden se equivoca con lo de Egipto y México. Y los reporteros fueron brutales. Yo consideré que le hablaron hasta mal al presidente, porque una cosa es Joe Biden, pero también está la entidad del presidente de los Estados Unidos. Mientras Joe Biden quería responder las preguntas, ellos lo interrumpían y Biden se veía aún más débil, que no podía sobreinterrumpir. Como por ejemplo, si tú estás hablando y tú eres el presidente, a veces tú puedes decir: excuse me, no me interrumpas, para que el presidente siga hablando. Si no, Biden se ve como: ay, me interrumpieron, no sé qué responder, y no se ve muy bien. Algunos demócratas han admitido que no fue un buen día o una buena semana para el presidente Joe Biden, que se equivocó aquí de esta gran manera en un momento cuando cuestionan su capacidad mental. Déjame saber tus pensamientos, análisis en los comentarios, y también hay personas que han dicho: esto parece abuso. Abuso del señor, porque Biden, un señor de 80 años que se desempeña como presidente de los Estados Unidos y que quizás mentalmente no esté bien, quizás no deberían tratar de volver a reelegir a Joe Biden a la presidencia. Quizás Joe Biden quiere retirarse ya y no lo dejan. Pero las personas ya no están en esa misericordia porque hay muchos problemas que enfrenta el país que necesitan una solución inmediata, pero ya. Y ahora vamos a hablar sobre la entrevista de Tucker Carlson y Vladimir Putin, que me trajo unos problemitas en YouTube, pero esa no es la noticia. Yo voy a hablar al final de este video sobre esos problemitas, porque YouTube, por lo menos, debo de decir que tienen comunicación, te explican más las cosas y te dicen: miren, esto pasó así y así. Les diré a ustedes qué pasó. Ahora vamos a hablar sobre la entrevista. Yo la vi completa, totalmente, esas horas, 2 horas viendo esa entrevista, y más que yo estaba en vivo traduciendo, interpretando y reportándolo a lo mejor de mis habilidades. Tengo un buen entendimiento de qué se dijo en la entrevista y aquí haré un resumen de lo más importante. Número 1 que noté fue que Putin quiso dominar. En una entrevista o en un podcast, alguien quiere dominar y Putin quiso tener ese control de la entrevista y se notó. Por otro lado, Tucker Carlson empezó la entrevista diciendo que le hizo la primera pregunta a Putin de por qué entró en guerra con Ucrania, por qué invadió, y que Putin empezó con un monólogo de casi media hora hablando de otras cosas y hablando de historia, pero que después todo hizo sentido. La razón que al principio de la entrevista Tucker Carlson se sintió con la necesidad de decir esto es porque él sabía que iba a ser retado e iba a ser criticado de por qué dejó a Putin hablar por 20 a 30 minutos sin interrupción y sin preguntarle nada, porque un entrevistador debe de por lo menos retar al entrevistado y hacer las preguntas importantes que en este caso el mundo entero quería saber. Tucker Carlson habló y dijo que al principio de la entrevista Putin le dijo: vamos a hacer un show o vamos a tener una conversación. Que si iban a hacer un show, Putin no iba a hacer un show, pero si iban a tener una conversación, él tenía que hablar. Y por esa razón Putin habló de toda la historia por 20 minutos, por 30 minutos. La historia de Rusia, de Ucrania, de la Unión Soviética, de los primeros 1000 años de historias de Rusia. También habló de los años 1300, 1500, 1800, cuándo creció el Imperio Ruso, cuándo vino la Unión Soviética, cuándo cayó la Unión Soviética. Pero después de casi 25 minutos, Tucker Carlson le pregunta: sí, pero ¿qué tiene que ver todo eso con ahora? Aterrízame todo esto, Putin, y háblame ahora. Y ahí empezó bien la entrevista con un intercambio más justo. Y muchos han criticado a Tucker Carlson diciendo que le hizo una entrevista muy suave. No era que el mundo quería saber qué iba a decir Tucker Carlson o qué opinaba Tucker Carlson. El mundo quería saber qué iba a decir Putin y qué opina Putin sobre todos estos problemas. Y por esa razón yo entiendo que Tucker Carlson lo dejó hablar sin interrupciones en algunas partes para que completara el sentido de lo que él quería decir. Durante la entrevista, Putin defendió la operación especial militar en Ucrania, que es la guerra, y dijo que todo fue por la expansión de la OTAN hacia el este. Que todo esto es porque los Estados Unidos no se conformaron con parar la OTAN en partes de Europa, sino que continuaron expandiendo hacia el este, hacia las fronteras con Rusia, y ellos consideraron que era una amenaza de seguridad nacional. Y también habló de la violencia que ha ocurrido en el Donbass, que no se ha reportado tanto. Tucker Carlson le preguntó sobre la preocupación de Occidente, de los Estados Unidos y de otros países de Europa, de que Putin no se va a detener en Ucrania, de que Putin tiene el interés de irse
hacia más países de Europa y cometer invasiones. Putin respondió y dijo que no tiene ninguno, pero ningún interés en hacer eso, que no tiene sentido y no avanzaría ni a Rusia ni al mundo, que crearía otros conflictos. Pero las palabras de los políticos hay que tomarlas con un grano de sal. No se puede creer totalmente lo que dicen, pero fue lo que él dijo por ese momento, que no tiene ningún interés en hacer esto. También sobre negociar con los Estados Unidos o con Ucrania, Putin dijo que él no empezará las negociaciones con Estados Unidos o con Ucrania, mientras los Estados Unidos continúen dando armas a Ucrania para que siga la guerra. También Putin habló de que Zelensky hizo un decreto firmado diciendo que él y ningún funcionario iba a negociar ni con Rusia ni con Putin. Entonces Putin dice, yo estoy esperando a que ellos quieran negociar. Putin dice, ellos cometieron un error y ahora ellos deben de corregir su error. Yo no los voy a ayudar a corregir su error, sino que corrijan el error y después vengan a hablar conmigo. Fueron las palabras de Putin. En este ámbito es porque Putin sabe que puede aguantar mucho más que Ucrania ya casi no aguanta con los problemas internos de los Estados Unidos y todos los problemas mundiales, que él dijo sobre esto más adelante. Sobre lo económico, dijo que estas sanciones no le están afectando a Rusia y que durante las sanciones Rusia se ha convertido en la economía más grande de Europa. Recuerden que Rusia es tan grande que está en el continente asiático, pero también está en el continente europeo. Y dijo que el dólar está perdiendo mucho de su relevancia mundial al usar el dólar como un arma en las sanciones, que esto afecta más al dólar y a los Estados Unidos de lo que esto afecta a Rusia. Y se puede ver algo de esto porque se esperaba que para este tiempo, 2 años después de la guerra, Rusia estaría ya casi arruinada económicamente, pero no ha pasado esto. Él dice, mientras tanto, nosotros seguimos haciendo transacciones en otras monedas como el yuan y el rublo también, y nosotros seguimos vendiendo nuestros productos, o sea, la energía y el petróleo, y haciendo comercio con otras mercancías que Rusia puede proveer. Sobre la OTAN y lo militar y los Estados Unidos, Putin dijo que los Estados Unidos empezaron un programa de misiles y que Rusia quería ser parte, que Rusia preguntó, hey, ¿podemos hacer el programa de misiles juntos para hacer cooperación y que haya paz entre todos? Y que los Estados Unidos le dijeron que no tenían esa necesidad de aliarse con Rusia para hacer estos misiles. Y Putin dijo que él decidió hacerlo por su propia cuenta, que fue rechazado y que como quiera, hoy en día Rusia tiene de los mejores misiles y arsenales nucleares, misiles supersónicos, misiles hipersónicos, misiles balísticos intercontinentales, como diciendo, no me hizo falta lo que ellos hicieron. También Putin dijo que preguntó si Rusia podía ser parte de la OTAN. Tucker Carlson le preguntó, pero ¿estarías de acuerdo en ser parte de la OTAN? Y él dijo, pero si yo pregunté fue por algo. Me interesaba. Y que el presidente Bush le dijo a Putin que wow, que era una idea interesante. Y que después vino el presidente Bill Clinton y que Bill Clinton dijo que habló con sus asesores y le dijo a Putin que eso no era posible. Y que de ese momento él dijo, bueno, ya no es posible que nosotros entremos a la OTAN. La OTAN se sigue expandiendo. Lo que hay es problema. Y yo se lo he dicho anteriormente, antes de la entrevista, porque yo les dije también que no me sorprendería lo que Putin iba a decir, porque ya nosotros sabemos cómo piensa Putin. Hablé sobre el documental de Putin y los presidentes, que al principio Putin quiso ser amigo, que Putin quiso ser bien, pero después de ver que los Estados Unidos solamente reaccionan a la fuerza y al poder, él dijo, no, ya no será la estrategia ser amigos. Ahora la estrategia es la fuerza y el poder. Y que sea lo que Dios quiera. Y es lo que está pasando en estos momentos. Tocaron muchos temas, pero también uno de los temas al final muy importantes fue que Tucker Carlson le pidió que si dejará en libertad a un periodista que tienen acusado de espionaje en Rusia. Y Putin no le dijo que sí. No le dijo que no tampoco. Pero dijo que es posible y que las vías del diálogo están abiertas. Pero Putin también le hizo énfasis en que la persona apresada sí está acusada de espionaje y que tienen pruebas. Tucker Carlson le dijo, pero ¿tú crees que esta persona trabaja para el gobierno? No trabaja para el gobierno. Fue un muchacho joven que trabajaba como reportero para un periódico. No es lo mismo. Entonces Putin le dijo, bueno, la definición de espionaje es ir a otro país, tomar información clasificada del país, dársela a otras personas para publicarlas. Eso es espionaje, independientemente de si trabaja para un periódico o si trabaja para el gobierno. Así que Putin no está fácil en dejar a esta persona en libertad. Pero qué bueno que se tocó el tema y quizás haya una posibilidad y que se abra el diálogo para que esta persona pueda salir de prisión en Rusia. Putin también habló sobre puntos claves en los Estados Unidos, como por ejemplo la economía. También habló sobre la crisis en la frontera, habló sobre la crisis de las drogas, habló sobre la crisis de los indigentes en las calles y se burló en varias ocasiones también, se burló de Tucker Carlson, que le dijo, mira la CIA que te rechazó a ti cuando tú saliste de la universidad e intentaste entrar a la CIA y te rechazaron.
O sea, Putin obviamente tiene toda la información de Tucker Carlson. Se burló un poco con algunas de las informaciones. Yo encontré la entrevista muy útil, muy interesante. Qué lástima que me la borraron de YouTube. No es algo grave, no es nada del otro mundo. No es algo que ahora tengamos que llorar por eso, porque es un problema temporal, pero sí fui transparente con ustedes de qué pasó y por qué la entrevista no está en YouTube. Sucede que me dieron un strike, que es mi primer strike en el canal, y debo de durar como castigo 7 días sin publicar nada en YouTube, y por eso estamos publicando en Facebook y también estaremos publicando en Instagram, en Telegram, en otras plataformas, en X, mientras se soluciona el problema de YouTube. Pero continuamos con las últimas noticias. Lo bueno de YouTube es que YouTube me habló como más, no como Instagram, que te hacen algo, o Facebook, te hacen algo y olvídate del mundo. Nadie te va a hablar nada. Por lo menos en YouTube me explicaron que como estaba en vivo, es una cuestión de que yo estaba en vivo no se sabe lo que se va a decir, en vivo todo se puede salir de control. Y la excusa que ellos hicieron para tumbar la entrevista era como copyright, como que yo no tenía el permiso, pero sí otros canales con más personas, mucho más grandes, lo transmitieron y pudieron ver la entrevista. Yo tengo una teoría sobre esto. Yo empecé tarde a traducir. Yo pienso que las cuentas grandes que estaban publicando con más de 100,000 personas en vivo, si cortaban esa transmisión, quizás se iba a ver mal. Como miren la censura directa, miren lo que están haciendo. Pero como yo empecé tarde y ya estaban empezando muchas personas a entrarse al en vivo, alrededor de 2,000 personas habían en ese momento. Yo pienso que como no habían tantas personas y yo empecé tarde, ellos podían cortarme a mí sin que haya ningún tipo de nada. Cortamos a alguien y ya. Y punto. A alguien pequeño. Cortamos. Porque si cortaban algunos de los más grandes, iban a llamar más atención a que estaban cortando la entrevista. Aunque a ellos no les importa. Pero esa es mi teoría de por qué lo hicieron. Pero, ok, no es nada del otro mundo. Seguimos trabajando aquí en el Rey Studios con las últimas noticias porque hay más plataformas donde me puedes ver. Suscríbete a este canal de Facebook si no lo has hecho, porque aquí publicamos todos los días. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rey Studios. Ahí lo vieron. Muchos de ustedes se enteraron de estas noticias, pero yo no lo había reportado para muchos de ustedes. ¿Qué les pareció? Ahora vamos a hablar de la siguiente noticia, que es sobre Trump, que dijo que si los países de la OTAN no pagan el dinero que les corresponde, la OTAN no los va a defender. También hablaremos de más detalles de casos que Donald Trump enfrenta, que esta semana vimos grandes acontecimientos, pero vamos a explicar lo que estaba ocurriendo durante la semana. Y también hablaré sobre la ley para seguir dándole dinero a Ucrania, independientemente de quién sea el presidente en el 2024, sea Joe Biden, sea Donald Trump, sea quien sea que surja, sea Kamala Harris, para que no falte el dinero para Ucrania. Miren este video. Durante el fin de semana ocurrieron varias noticias que debemos de reportar. Una de ellas fue que durante un discurso de Donald Trump, un rally, él dijo que cuando él fue presidente y se inició la primera reunión de la OTAN, él le dijo a todos los países miembros de la OTAN que no estaban pagando el dinero que les corresponde pagar. Él les dijo que deben de pagar o los Estados Unidos no los iban a defender. Entonces, uno de los líderes de los países más grandes miembros de la OTAN le preguntó a Donald Trump, ¿qué tal si nosotros no estamos pagando el dinero que nos corresponde y somos invadidos o atacados por Rusia? ¿Los Estados Unidos nos van a defender? Y Donald Trump les dijo, absolutamente no. Es más, yo los alentaría a que hagan lo que quieran con ustedes. Deben de pagar. Miren el video. You didn't pay, you're delinquent. He said, yes, no, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. Este encabezado durante el fin de semana fue muy fuerte. Las noticias, los noticieros más grandes decían, Donald Trump va a abandonar a los aliados y alienta a Rusia a atacarlos. ¡Wow! Un encabezado muy fuerte. Número 1, los Estados Unidos deben de siempre estar en alianza con los aliados y proteger los aliados. Pero realmente no fue lo que Donald Trump dijo ahora. Desde el 2015-2016, Donald Trump ha estado diciendo que los Estados Unidos pagan casi todo, la mayoría del dinero de la OTAN, y los países miembros de la OTAN en Europa no están pagando el dinero que les corresponde. Simplemente se les está diciendo, hey, paguen el precio que les corresponde y si no, no los vamos a defender. Quizás fue una estrategia o una exageración decir eso, que no los van a defender. Por eso los noticieros dicen, Donald Trump abandonará a los aliados. Ese no es el punto. El punto es que el Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, es principalmente para proteger los países en Europa. Pero los Estados Unidos no están en Europa, están en América. Entonces, si nosotros estamos pagando el dinero militar de los vecinos, estamos pagando la policía de los vecinos, los vecinos deben de pagar lo que le corresponde, que no lo están haciendo.
entonces no estamos en nada. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Y por qué hablamos duro? ¿Alguna vez has pagado taxes? ¿Alguna vez has pagado impuestos? Pues es con el dinero tuyo. Por eso uno tiene derecho a opinar. Porque cuando tú vas a Francia, a Italia, a estos países de Europa, los más finos, tú los ves comiendo a ellos en la calle, allá los europeos, ¿qué va a ordenar, mi señor? Oh, que monsieur, bonjour, ma père, como titapeo. Y nosotros, no es finura, es cuarto que tienen que pagar. Es su dinero que les corresponde, es lo que se quiere hacer aquí. Y el dinero que deben de pagar estos países es un mínimo. Lo que se les pide es un mínimo de 2% de su Producto Interno Bruto. Los Estados Unidos dan el 2% y más de su Producto Interno Bruto y no está en Europa. Entonces se le pide a estos países que paguen simplemente. Ahora, la razón que los Estados Unidos se han tomado la demanda por todo este tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, después del 1949, es porque los Estados Unidos por detrás, desde el inicio, antes de Donald Trump, antes de que nadie lo dijera, fueron los Estados Unidos que estaban instigando a hacer la OTAN. ¿Para qué? Para tener más poder. ¿Para qué? Para tener más presencia militar en Europa, porque presencia militar es poder real. ¿O tú crees que la diplomacia hablando, por favor, no me ataques, que hoy tengo sueño, no quiero pelear? Así es que se habla. No, es con la fuerza. El que tenga más fuerza va a prevalecer. O si no, pregúntenle a Zelensky, que no tiene fuerza y no ha prevalecido. Así que aquí hay muchas ramas de por qué los Estados Unidos están tan envueltos, porque sí quieren estar envueltos, pero hoy en día no estamos en la Guerra Fría, estamos en otra era. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si la OTAN está vigente, que paguen el precio justo. Ahora, tú me dices a mí, ¿quieres que quiten la OTAN sí o no? Digo, no, dejen la OTAN ahí, no quiero que quiten la OTAN, soy pro OTAN, pero pro OTAN que paguen, no pro OTAN que no paguen, porque entonces lo pagamos nosotros y no estamos en Europa. Un saludo a mi gente de Europa, de España, un saludo para ustedes en Italia, en Francia, ok, un saludo para ustedes, pero paguen el dinero, que aquí estamos debiendo dinero de taxes y de impuestos y cada vez más caros, sin contar los demás temas. Da pena que los países de la OTAN que están pagando más dinero son los países más pequeños. Los bálticos que están arriba, al norte, al lado de Rusia, esos están pagando su 2% sin quejarse, porque es al lado, son los primeros que se van. Pero Francia, Alemania, normal, chilling por ahí. Y el problema que se ataca a Donald Trump tanto con este tema es porque Donald Trump se ha percibido desde su presidencia que es un presidente, se percibe que es un presidente que es suave con Putin, porque Donald Trump ha dicho que le gusta a Putin, que quiere ser amigo de Putin, que quiere tener una relación con Putin y con Rusia, y por eso dicen que Donald Trump quiere darle todo a Putin. Pero la realidad durante la presidencia de Donald Trump es que él no fue suave con Putin ni con Rusia. Trump no le dio todo lo que Rusia quería durante su presidencia. Por ejemplo, Rusia quería que quitaran sanciones impuestas por la invasión o por el referéndum de lo que pasó en Crimea, que impusieron sanciones. Putin quería que se quitaran en la administración de Donald Trump y no se quitaron. También Donald Trump fue a las Naciones Unidas y habló en contra del gasoducto Nord Stream Pipeline 2, el cual fue destruido. Donald Trump no estaba de acuerdo porque ese gasoducto llevaba petróleo, gas natural y toda esa energía de Rusia hacia Alemania, hacia Europa. Y Donald Trump les estaba diciendo, ustedes si siguen así van a ser totalmente dependientes de Rusia y eso no es bueno. Y Donald Trump se oponía a todo esto, pero Biden después aprobó el gasoducto. Biden habla en contra de Rusia, pero hace cosas a favor de Rusia. Donald Trump habla a favor de Rusia y hace cosas en contra de Rusia. Estas son estrategias políticas que nosotros después del tiempo podemos analizar cómo se hicieron. Alemania se dio cuenta de su error tarde, después de la guerra, que dependían tanto de Rusia y están cambiando un poco. Ahora reciben petróleo de Noruega, también de Kazajstán, que era un estado soviético antes, está abajo de Rusia, y también de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no van a perder en una transacción tampoco. Nikki Haley, candidata a la presidencia de los Estados Unidos, habló también y dijo que hay que proteger a los aliados. Y lo último que tenemos que hacer es estar del lado de Rusia y lo último que tenemos que hacer es estar del lado de Putin. Esa fue una parte de las últimas noticias del fin de semana y ahora vamos a continuar con otra parte aquí. ¿Qué tenemos mucho el día de hoy? Por ahora no estamos en YouTube porque tenemos un strike de 7 días. Creo que puedo publicar en YouTube el jueves o el viernes, veremos. Y tengo muchas personas en Instagram diciéndome, ¿por qué no estás publicando las noticias? El rey se quitó, el rey es un vago. Estamos aquí, pero estamos en una batalla que yo les he dicho, que estoy en una guerra, que no es contra sangre ni carne, es contra principados, algoritmos, inteligencia artificial, Ultron y Skynet. ¿Tú crees que es fácil? Dios está con nosotros. Así que no hay nada que temer, mi gente del Rey Studios. Positivos, siempre. Positivos, siempre. Now, miren aquí. Sobre este caso de Donald Trump. Es algo complicado, pero lo reportaremos a lo mejor de nuestras habilidades. La Suprema Corte de Justicia
debe de responder sobre si Donald Trump tiene inmunidad de ser procesado, ya que él era un expresidente. Now, el fiscal especial Jack Smith le ha pedido a la Suprema Corte de Justicia que diga si Donald Trump tiene inmunidad, sí o no, para seguir con el caso o no seguir con el caso, y si no tiene inmunidad, darle rápido con el caso para procesarlo antes de las elecciones del 2024. Pero Donald Trump quiere ganar un poco más de tiempo aquí. Y este caso de Jack Smith es uno de los casos más fuertes que enfrenta Donald Trump de interferencia electoral en el 2020 y lo que pasó el 6 de enero. Este no es el caso de Georgia, de los amantes Fannie y Wade, que ustedes saben la historia. Este no es el caso de New York con Leticia James. Este no es el otro caso de New York con la señorita E. Jean Carroll, que le dieron millones, que la mitad es poca, que se rió en una entrevista de qué iba a hacer con el dinero. No sé si es sarcástico o no, pero dijo, iré de compras con todo el mundo y regalaré dinero porque soy millonaria, tengo 85 millones. De algo que pasó en los 90s en una tienda con ella y Donald Trump. Y este no es el caso de los documentos clasificados tampoco. Son muchos casos, mi gente del Ray Studios. La semana pasada yo reporté que un tribunal de apelaciones de Washington, D.C. dictó que Trump no tiene inmunidad de ser procesado y que Donald Trump sí puede ser procesado. Pero esto no fue la Suprema Corte de Justicia, fue un tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C. Todavía la Suprema Corte debe de decidir y todavía estamos esperando la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Ahora mismo, Donald Trump le está pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que extienda el retraso en ellos decidir. Donald Trump está pidiendo, no decidan ahora, decidan más tarde. Pero realmente ellos van a decidir cuando ellos quieran, cuando ellos les dé la gana, porque ellos son los supremos. Donald Trump está pidiendo que la Suprema Corte de Justicia retrase tomar esta decisión para que no entre en vigor la decisión que se tomó la semana pasada de un tribunal federal diciendo que Trump no tiene inmunidad. Si la Suprema Corte de Justicia no lo para diciendo que va a extender el retraso, entonces entraría en vigor esto de que Donald Trump sea procesado y Jack Smith continuaría rápidamente. Todo esto puede ser complicado, pero para simplificarlo, aquí se está tratando de ganar tiempo. Donald Trump quiere ganar tiempo y quienes lo acusan quieren hacerlo rápido, antes de las elecciones. Con todo esto, llegará un momento cuando Donald Trump, sus abogados y su equipo legal deban de decirle a la Suprema Corte de Justicia por qué debe el presidente tener inmunidad y no debería de ser procesado. Yo voy a leer lo más importante de este reporte de qué dice Donald Trump y sus abogados para la Suprema Corte de Justicia. Si se confirma el procesamiento de un presidente, tales procesamientos se repetirán y se volverán cada vez más comunes, dando paso a ciclos destructivos de recriminación, afirma la solicitud. El procesamiento penal, con su mayor estigma y penas más severas, impone al presidente una vulnerabilidad personal mucho mayor que cualquier sanción civil. Esta amenaza colgará como una piedra de molino alrededor del cuello de todo futuro presidente, distorsionando la toma de decisiones presidenciales, socavando la independencia del presidente y nublando la capacidad del presidente de abordar sin miedo e imparcialmente los deberes de su cargo. Los abogados de Trump agregaron, sin inmunidad de procesamiento penal, la presidencia tal como la conocemos dejará de existir. ¡Wow! Yo no sé si estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo la Suprema Corte de Justicia, pero está bien elaborado esta apelación. Hay dos situaciones que yo debo de decir. Número uno, los fundadores no pensaron que un presidente debería de tener inmunidad, que un presidente debe de ser responsable por sus actos y ser procesado si es necesario, querían los fundadores, porque ellos no querían darle tanto poder a una persona, tanto poder a un presidente. Recuerden que venían de pelear la guerra con Gran Bretaña y salirse del rey. Lo menos que ellos querían es tener un rey que tiene tanto poder. Por eso dividieron tantos poderes aquí, con tantos poderes judicial, legislativo, ejecutivo, separación de poderes, para que una persona no tenga tanto poder. Pero el argumento de Donald Trump y sus abogados es que se formará un precedente de ahora en adelante que en el futuro cualquier presidente que salga será procesado por cualquier cosa que hizo y también puede ser chantajeado de no tomar buenas decisiones durante su presidencia, porque pueden decir, te vamos a procesar en el futuro si no haces esto de esta manera. Y aquí nosotros tenemos que ver fijamente cuál será la mejor decisión, porque también sabemos que hay gobiernos por... Oh my God. Sí, pero hay poderes por encima y por debajo de los demás poderes que nosotros podemos observar y percibir. Hay manos negras. Yo las veo claramente. Siempre se los digo. Muchos creen, otros no creen. Pero tranquilos, es necesario que todo acontezca. Pero todavía no es el fin. Eso es sobre el caso de Donald Trump. A partir del jueves y del viernes en el Ray Studios, que estaré en YouTube, estaré diciendo más cosas. Y no vengo fácil, vengo cambiado, vengo como con más información, más datos, pero como un ave fénix quemándome por dentro de fuego y caliente. Vengo como molesto en ciertas partes y hablaremos claros
más claro de lo que hemos hablado. No venimos hablando menos por lo que pasó, venimos hablando más, mi gente del Ray Studios. Pero Facebook, donde estoy ahora, tiene un shadow ban, porque yo tengo una guerra con todo. Que YouTube, que Facebook, que Instagram. A mí me han hecho de todo, señora. A mí nada más falta que me hagan como John F. Kennedy. Dios me libre. Pero de todo me han hecho. Seguimos peleando aquí. Wow. Eso da miedo hasta decirlo. Pero es el mundo en que vivimos. Y tenemos que tener valor. Yo soy de ustedes. Por último aquí, muy importante como parte de las últimas noticias. De la entrevista de Putin y Tucker Carlson, que fue la principal que me trajo problemas, por nada, no debía de traerme problemas. Esa entrevista está por todos los lados. A mí me tumbaron en vivo porque estaba en vivo y no sabían qué iban a decir. Pero ya se sabe todo lo que se dijo, sí controversial, sí fuerte. Me dieron como que ya esa entrevista está por todos los lados y yo seguiré hablando sin quitar nada. Now, después de la entrevista, Tucker Carlson ha seguido hablando y ha dicho que estuvo en Moscú y las calles están muy limpias, que las calles son más seguras, sin delincuencia que en muchas de las mayores ciudades de los Estados Unidos. Como por ejemplo New York. Yo quisiera defender a todas estas ciudades y estados de Estados Unidos y decir, los mejores. Pero ¿cómo defendemos lo que pasa en New York? ¿Cómo defendemos lo que pasa en Los Ángeles? ¿Cómo defendemos San Francisco, California, Illinois, el estado de New York? ¿Cómo lo defendemos? No podemos defenderlo, vemos un declive aquí. Entonces no quieren que uno lo diga y si uno lo dice le bajan el dedo, le quieren bajar el dedo a uno. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los Estados Unidos no están pasando por su mejor momento y estas ciudades tampoco. Tucker Carlson dijo esto en una entrevista post-entrevista después. También se habló de que quieren pasar un bill para prometer ayuda indefinida en el futuro para Ucrania perpetuamente hasta que se decida qué se va a hacer. Por ejemplo, si Trump gana la presidencia, estaría atado a continuar con la ayuda aunque no quiera y si no continúa, violaría la ley y le harían otro juicio político. Y si creen que no le harían un juicio político, ya le han hecho 2. Le hacen 3, 4, 5 y 6, no importa. Un senador que se llama J.D. Vance dijo que se está haciendo esta legislación ahora mismo y voy a leer el reporte de lo que él dice y de qué se trata esto para tener un mejor entendimiento. El senador resaltó que, además de financiar una guerra sin esperanza en Europa del Este que diezmará a la población ucraniana aún más de lo que ya ha sido diezmada, el proyecto va destinado a financiar a Ucrania también más allá de 2024, lo que supone el punto más importante. En este sentido, el nuevo presidente que salga de las urnas en 2024 estaría esposado por las promesas que estamos haciendo en la ley a Ucrania hoy, explicó. Sin embargo, sostiene Vance, si Trump retirara o congelara el apoyo financiero a la guerra de Ucrania para llevar el conflicto a una solución pacífica, los demócratas aprovecharían la oportunidad para impugnarlo del mismo modo que ya lo sometieron a un impeachment en el 2019. Así que ya ven, se está como armando un plan para seguir con esto, para seguir prolongando esta guerra. Algo que no queremos porque ya se ha gastado mucho, ya ha muerto bastante y es una situación muy complicada que el mundo quiere que paren, pero no lo permitirán. Así que mi gente, yo soy el Ray Studios. Recuerda darle fuertemente el botón de me gusta de este video. Estamos en Facebook. Dale me gusta al video y dale me gusta a esta página para que te suscribas o le des me gusta, o sigas la página. Lo que sea que se haga en Facebook, que tenemos un shadow ban. Un shadow ban en Facebook significa aquí en este Facebook tenemos 719,000 personas, pero ellos normalmente muestran el video a una pequeña cantidad y si las personas lo ven, como siempre lo ven, entonces lo muestran a más cantidades. Lo que pasa con un shadow ban aquí es que no lo muestran a mis seguidores. Simplemente el video está ahí y muchas veces para verlo tienen que buscarlo. Y en Facebook es más fácil que te salga en el feed cuando tú abras Facebook. No simplemente tener que entrar a mi página y ver el video. Así que lo que podemos hacer, mientras tanto, es no olvides de ir a la página del Ray Studios todos los días, en la noche o en la mañana, para ver las últimas noticias. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Vamos a perseverar porque estamos positivos siempre. Este es el Ray Studios. Estas fueron las últimas noticias desde el viernes pasado, el lunes también, y mañana domingo continuamos con este maratón de noticias, lo que pasó el martes, el miércoles y el jueves, ya que el viernes publicamos las últimas noticias. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.